Y si lo único que aún te retiene no es la falta de fe, sino el miedo a soltar lo que ya no tiene vida, y si lo que llamas fidelidad, Dios ya está tratando de mostrarte como apego, existe un tiempo para luchar, pero también existe un tiempo para dejar ir. Y tal vez hoy sea el momento en que el cielo te susurra: ya basta, ahora es hora de seguir adelante. ¿Cuántas veces has continuado en algo solo porque no querías decepcionar? Una relación, un proyecto, una rutina que ya no tiene sentido. En tu interior sabías que había terminado, pero el miedo habló más fuerte. Miedo a decepcionar a otros, miedo a ser visto como débil, miedo a no tener a dónde ir. Pero, ¿y si el verdadero desperdicio no es parar, sino insistir donde Dios ya no está? La verdad es que el coraje de detenerse muchas veces es más espiritual que la terquedad de continuar. Obedecer también es reconocer el final, aceptar que los ciclos se cierran. Esto duele, porque toca el orgullo, la sensación de que todo fue en vano. Pero, ¿no es acaso más pesado mantener vivo lo que ya no tiene propósito? La fe que agrada a Dios no solo consiste en insistir, sino también en confiar en lo nuevo. Hebreos 11:8 nos recuerda: por la fe Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. No se trata de tener todas las respuestas, sino de creer que permanecer donde Él ya no está puede ser lo que realmente te retrasa. ¿Cuántas veces has sentido que tu alma estaba cansada, aunque tu rutina parecía normal? El cuerpo seguía moviéndose, las palabras seguían saliendo, pero por dentro algo ya se había ido. Este vacío no es debilidad ni pereza, es señal de que quizás Dios ya ha cerrado un ciclo y solo espera que lo reconozcas. Crecemos escuchando que la fe es sinónimo de persistencia, que parar es señal de derrota, pero casi nadie nos enseña que discernir el final también es espiritual. Hay momentos en que continuar no es prueba de fidelidad, sino de retraso, porque insistir en lo que Dios ya terminó es como intentar dar vida a lo que ya no respira. Aquí es donde la duda invade. ¿Fallé yo? ¿Dios aún actuará aquí? ¿Es solo una fase pasajera? Y el corazón se mezcla con culpa, como si soltar fuera una ofensa. Pero la verdad es que a veces la fe no está en insistir hasta el límite. La fe está en detenerse y decir: Dios, si no es aquí, muéstrame a dónde ir. Detenerse puede parecer rendición para el mundo, pero para Dios puede ser obediencia. Y esta obediencia abre puertas que ni siquiera imaginabas. Mientras continúes atado a lo que ya murió, nada nuevo florece. La nueva estación solo comienza cuando tienes el coraje de soltar la antigua. Y este es el desafío: dejar atrás algo que aún amas, pero que ya no cumple con el propósito de Dios. Es como renunciar a algo que aún podría ser, pero que ya no es parte de su voluntad para tu vida. Dios no te pide soltar por crueldad, sino porque sabe que lo que viene después es más grande de lo que imaginas. Podrías sentir que todo lo vivido será desperdiciado, pero no te engañes. Nada fue en vano. Todo lo que pasó cumplió un papel. Formó quién eres, te preparó para el próximo capítulo. El error no está en haber vivido, sino en insistir en lo que ya no pertenece a tu camino. Ahora pregúntate: ¿no será tu apego lo que ha retrasado tu renacer? ¿No será el miedo a soltar lo que te impide recibir lo que Dios ha preparado? Tal vez el cielo esté esperando este paso de fe, no de insistencia, sino de entrega. Hay momentos en la vida en que el alma da señales antes que la mente comprenda. Es como una llama que ya no calienta, una música que ya no toca el corazón, un camino que ya no conduce a ningún lugar. El cuerpo sigue, la rutina continúa, pero por dentro algo ya no late. Esta es la primera señal de que un ciclo puede haber terminado. Ignorar estas señales es como remar contra la corriente. Cuanto más fuerza hagamos, más exhaustos nos sentimos. Muchos confunden estas señales con debilidad espiritual. Piensan: si estoy cansado, es que perdí la fe. Si ya no tengo ganas, es que soy ingrato.
Si no puedo alegrarme aquí, es que fallé a Dios. Pero no siempre es así. A veces, este cansancio es la suave voz del Espíritu Santo, mostrando que el tiempo de permanecer ya terminó. Él, discretamente, comienza a quitar la paz de ese lugar para que notes que ya no es allí donde debes estar. El apego es traicionero. Nos hace creer que insistir siempre es valentía, pero la valentía muchas veces es detenerse, mirar a Dios y decir, no entiendo, pero confío. Si este ciclo se cerró, lo acepto. Esta actitud exige más fe que continuar por miedo, porque insistir puede ser solo terquedad disfrazada de fidelidad. Observa cómo aparecen estas señales. Primero, la paz empieza a desvanecerse. Luego, la carga aumenta, como si todo requiriera más esfuerzo que antes. Después, los frutos dejan de aparecer y todo lo que queda es un mantenimiento cansado de algo que ya no florece. Finalmente, surge el vacío interior, la sensación de ocupar un espacio donde tu alma ya no encuentra sentido. Estas señales no son castigo, sino dirección. Son como letreros en el camino que dicen, es hora de cambiar de ruta. ¿Por qué es tan difícil aceptar el final? Porque crecimos creyendo que parar es sinónimo de derrota. Desde pequeños escuchamos frases como, quien se rinde no gana, quien para nunca llega, quien suelta no es digno. Y confundimos perseverancia con apego. Pero la palabra de Dios nos recuerda que hay tiempo para todo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo sembrado. Reconocer el final también es sabiduría espiritual. El miedo a decepcionar a otros pesa más que el deseo de agradar a Dios. Nos quedamos atrapados en la opinión ajena, temiendo que piensen que fracasamos, que desperdiciamos tiempo, que no fuimos lo suficientemente fuertes. Pero, en el fondo, nadie más que Dios puede medir la fidelidad de nuestro corazón. Lo que para los hombres parece rendición, para Él puede ser obediencia. Lo que para los hombres parece cobardía, para Él puede ser fe. ¿Has notado cómo aferrarte a lo que terminó bloquea otras áreas de tu vida? Todo parece paralizado. Relaciones, sueños, incluso tu paz interior. Esto sucede porque la obediencia parcial es desobediencia. Mientras insistimos en mantener lo que Dios ya terminó, permanecemos atados e impedidos de vivir lo que Él ya preparó. Por eso, el primer paso es reconocer. Algo terminó. El segundo, aceptar que ya no es aquí. Y el tercero, confiar. Dios tiene algo más grande adelante. Solo así lo nuevo puede florecer. El apego es una de las mayores prisiones del alma. No grita, no se muestra, pero actúa como cadenas invisibles que nos mantienen ligados a lugares, personas y situaciones que ya no tienen vida. Lo más aterrador es que se disfraza. El apego muchas veces viene enmascarado de fidelidad, amor, gratitud, pero en realidad lo que produce es parálisis. Imagina a alguien intentando mantener vivo un árbol que ya fue cortado de raíz. Lo riega todos los días, habla con él, lo protege del sol y la lluvia. Pero no importa el esfuerzo, nunca dará fruto, porque la raíz ya no existe. Así somos nosotros cuando nos aferramos a lo que Dios ya terminó. Gastamos energía, tiempo y emociones intentando sostener algo que ya no tiene esencia. El apego nos conduce a tres grandes prisiones: miedo, ilusión y estancamiento. El miedo nos hace creer que si soltamos, no vendrá nada mejor. Es la voz que dice, si dejas ir, quedarás vacío, solo, perdido. La ilusión nos hace ver vida donde solo hay recuerdo. Es como mirar cenizas e imaginar que aún hay fuego. El estancamiento nos impide crecer, porque mientras sostenemos lo pasado, no podemos abrazar lo que está delante de nosotros. ¿Cuántos hoy están atrapados en trabajos que ya no los nutren,
pero permanecen solo por miedo a lo nuevo. ¿Cuántos están en relaciones que han perdido su propósito, pero se aferran a la ilusión de que quizás, algún día, todo vuelva a ser como antes? ¿Cuántos permanecen en ministerios que Dios ya pidió cerrar, pero siguen por miedo al juicio de otros? El apego nos hace olvidar que la vida espiritual es movimiento. Dios es dinámico. Él conduce, guía, cierra y abre puertas. Si insistimos en permanecer donde Él ya no está, quedamos detenidos, estancados, secos. Y esto roba no solo nuestro futuro, sino también el presente. Ahora, hazte una pregunta sincera. ¿Qué estoy sosteniendo que ya no tiene vida? ¿Dónde estoy regando árboles sin raíz? Si tienes el coraje de responder, notarás que parte del peso que cargas hoy no proviene de la cruz que Dios te pidió cargar, sino del equipaje que tú mismo decidiste no soltar. Discernir la voz de Dios es una de las mayores necesidades de la vida espiritual. Lo curioso es que Dios no siempre habla como esperamos. Imaginamos que siempre vendrá con truenos, señales evidentes, confirmaciones sobrenaturales, cuando muchas veces habla en el detalle, en el silencio, en la ausencia de paz. El problema es que no nos enseñaron a reconocer los cierres como parte de la voz de Dios. Cuando se cierra una puerta, pensamos, es el enemigo atacándome. Cuando un ciclo pierde fuerza, pensamos, es una prueba que debo resistir. Cuando algo deja de dar fruto, suponemos, debo orar más, insistir más, luchar más. Pero, ¿y si en realidad es Dios? ¿Y si el silencio no es abandono, sino una invitación a cambiar de dirección? ¿Y si la falta de paz no es debilidad espiritual, sino el Espíritu Santo tratando de decir, ¿no es más aquí? Aquí es donde necesitamos aprender la diferencia entre resistencia y obediencia. Resistir es luchar contra el enemigo. Obedecer es rendirse a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros estamos resistiendo cuando deberíamos estar obedeciendo, insistiendo, en luchar en batallas que ya no nos pertenecen. En la Biblia vemos esto repetidamente. Elías, después de una gran hazaña, se esconde en una cueva y allí escucha la voz de Dios, no en el viento, no en el terremoto, no en el fuego, sino en el suave susurro. ¿Qué nos enseña esto? Que la voz de Dios no siempre está en el ruido, sino muchas veces en el vacío. Cuando algo pierde la paz, cuando una puerta no se abre, cuando todo requiere un esfuerzo más allá de lo normal, tal vez sea Dios llamándonos a discernir. Ya no estoy allí. Discernir es doloroso porque requiere fe. Fe para creer que Dios sabe lo que está haciendo, aunque no entendamos. Fe para soltar sin ver todavía lo que vendrá. Fe para dejar de luchar donde no hay batalla y avanzar hacia el lugar donde la victoria ya nos espera. La Biblia está llena de historias de transiciones dolorosas que resultaron en promesas cumplidas. Cada personaje que experimentó lo nuevo, de Dios necesitó primero renunciar a algo que amaba, que conocía, que le daba seguridad. Abraham fue llamado a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre. Imagina el dolor de abandonar raíces, recuerdos, amistades, tradiciones. Pero, solo al soltar vivió el llamado de ser padre de una gran nación. Moisés tuvo que dejar la comodidad del palacio para cumplir la misión en el desierto. Podría haberse aferrado a la riqueza, al prestigio, a la seguridad, pero Dios lo llamó a liberar al pueblo. Y el libertador solo nació cuando el príncipe dejó el trono. Ruth tuvo que dejar su tierra natal, su cultura y su familia para seguir a Noemí. Humanamente parecía una elección insensata, pero espiritualmente fue esa decisión la que la colocó en la línea del Mesías. Pedro y los discípulos dejaron redes, barcos y profesiones para seguir a Jesús. Soltaron lo seguro por lo incierto, lo garantizado por lo improbable, pero lo improbable se convirtió en el llamado más grande de la historia. Cada uno de ellos experimentó el dolor de soltar, pero ese dolor abrió el camino al propósito. Esto nos muestra una verdad.
No hay promesa sin renuncia. No hay Canaán sin desierto. No hay resurrección sin cruz. Pregúntate, ¿qué está pidiendo Dios que suelte hoy? ¿Cuál es la tierra que me llama a dejar atrás? ¿Cuál es el palacio que debo abandonar para cumplir mi destino? Si tienes valor para obedecer, descubrirás que toda pérdida en Dios es solo una inversión en el futuro. Ahora, llevémoslo a tu vida cotidiana. Tal vez no estés llamado a dejar una ciudad, una familia o un trono, pero seguramente hay áreas donde Dios pide desapego. Puede ser una relación que ha perdido su propósito. Insistes por miedo a la soledad, pero la soledad en el centro de la voluntad de Dios es más plena que la compañía fuera de ella. Puede ser un trabajo que consume tu alma, pero que ya no trae paz. El salario puede ser estable, pero ¿vale la estabilidad la ausencia de propósito? Puede ser un hábito o mentalidad que te aprisiona, pensamientos de miedo, autosabotaje o conformismo. Mientras los alimentes, quedas atrapado en el mismo lugar. Puede ser incluso un ministerio o proyecto. No todo llamado dura para siempre en la misma forma. A veces Dios cambia la estación para ampliar el impacto. Haz una oración sincera. Señor, muéstrame dónde insisto por miedo y no por fe. Revela lo que ya no tiene vida, para que no gaste años regando árboles sin raíz. Aplicar esto puede implicar decisiones difíciles, conversaciones que has pospuesto, cambios que requieren valentía, elecciones que traerán lágrimas. Pero recuerda, cada vez que sueltas algo en el altar de Dios, Él lo devuelve multiplicado en otra área. Rendir no es solo soltar lo que ya no queremos. Eso cualquiera lo hace. La verdadera entrega comienza cuando Dios pide lo que aún amamos. Así fue con Abraham. Cuando Dios pidió a Isaac, el hijo de la promesa, Abraham no entregaba algo muerto. Ponía en el altar lo que tenía más vida, más futuro, más sentido. Y fue en esa entrega que descubrió: Dios no quería a Isaac, quería el corazón de Abraham. Así ocurre con nosotros. Dios nos pide cosas no para robarnos, sino para liberarnos. Sabe que lo que sostenemos con tanto esfuerzo muchas veces se convierte en ídolo, y un ídolo, por precioso que parezca, nos aleja de la plenitud. La entrega verdadera duele. Duele porque afecta nuestro orgullo, nuestra lógica, nuestras pasiones. Pero en ese dolor, la fe madura. La fe deja de ser palabras bonitas y se convierte en obediencia práctica. Pregúntate, ¿qué hoy me costaría poner en el altar? Tal vez la respuesta revele exactamente lo que Dios está pidiendo. El punto culminante llega cuando finalmente decidimos soltar. Al principio el miedo parece insoportable. La mente grita: ¿y si nunca vuelvo a tener algo así? ¿Y si lo nuevo no llega? ¿Y si me arrepiento? Pero en ese momento exacto ocurre la liberación. Porque la verdadera libertad no está en conquistar, sino en no ser esclavo de nada. Cuando entiendes que puedes soltar y aún así vivir, cae un peso, se rompen cadenas y el corazón respira. Es como si una puerta que insistías en empujar finalmente quedara atrás, y al girar, descubres un camino entero esperándote. Este es el clímax espiritual, el instante en que la confianza vence al miedo, donde la fe vence al apego. Soltar no es rendirse, es confiar, es entender que el futuro ya está en manos de Dios y que Él nunca quita sin tener algo mejor para poner. Señor, reconozco que hay áreas en mi vida donde insistí más por miedo que por fe. Lugares, personas, sueños que intenté sostener solo, aun cuando tú ya habías cerrado. Hoy elijo confiar, entrego, suelto, aunque llore, aunque no entienda, aunque mi corazón tiemble. Porque sé que tus planes son mayores que los míos. Enséñame a obedecer, a caminar ligero, a creer que cada cierre es una invitación a un nuevo comienzo en ti. Esta oración puede ser en voz alta, en silencio
o en lágrimas. Lo importante es que sea verdadera, porque cuando el corazón se rinde, el cielo se abre. El final, cuando viene de Dios, nunca es pérdida. Siempre es transición, nunca abandono, siempre cuidado, nunca derrota, siempre protección. Tal vez mires atrás y veas cosas que se perdieron, puertas que se cerraron, ciclos que terminaron. Pero mira de nuevo, todo eso fue solo preparación. Lo que parecía vacío era espacio abriéndose. Lo que parecía caída era solo reorientación. La moraleja es clara. Confiar en Dios no es solo creer que Él abre puertas, sino aceptar cuando las cierra. Porque cuando una puerta se cierra, no significa que la casa terminó. Significa que hay otra habitación esperando por ti. Si entiendes esto, saldrás de este video más ligero. Porque sabrás que soltar no es fracaso, es obediencia. No es pérdida, es transición. Y no es dolor eterno, es solo preparación para la alegría que llega en la mañana